¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de luchas familiares, rivalidades o momentos en los que parece que todo se desmorona? La historia de Jacob y sus 12 hijos no es un simple relato antiguo, es el reflejo de nuestras propias batallas, dolores y esperanzas. Jacob no fue un hombre perfecto, engañó, huyó, sufrió pérdidas profundas y vio cómo la envidia y el conflicto destrozaban su hogar. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, Dios fue tejiendo un propósito mayor. Esta es una historia que nos conecta porque todos, de una manera u otra, hemos experimentado la traición, los celos, la pérdida o el sentimiento de no ser amados como quisiéramos. Pero también es una historia que nos da esperanza. Nos muestra que aunque nuestra vida esté marcada por errores o heridas, Dios puede transformar cada lágrima en parte de un plan perfecto. Acompáñame en este viaje a través de la historia completa de Jacob y sus 12 hijos, donde veremos cómo de un hogar lleno de luchas surgió el pueblo escogido de Dios, las 12 tribus de Israel. Y descubrirás que, al igual que en la vida de Jacob, tu dolor también puede convertirse en bendición y tu historia en parte de un propósito eterno. Antes de comenzar esta fascinante historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí encontrarás relatos bíblicos contados con detalle, emoción y propósito. Y déjame un comentario con esta frase: quiero aprender de la historia de Jacob y sus 12 hijos. Escríbelo ahora mismo, porque al repetirla juntos ayudaremos a que esta palabra llegue a muchas más personas que necesitan escucharla. 1. El nacimiento de Jacob y Esaú. La historia comienza mucho antes de que Jacob y Esaú nacieran. Isaac, hijo de Abraham, se había casado con Rebeca, pero pasaban los años y ella no podía tener hijos. Isaac oró con fervor a Dios, pidiéndole un milagro porque sabía que de su descendencia vendría la promesa hecha a Abraham, una gran nación. Y Dios escuchó su oración. Rebeca quedó embarazada, pero pronto se dio cuenta de que no era un embarazo normal. Había algo extraño. Sentía que los niños luchaban dentro de su vientre, como si estuvieran en constante conflicto. Desconcertada, fue a consultar al Señor, y Dios le reveló un misterio profundo. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas palabras anunciaban que no sería un nacimiento cualquiera, sino el inicio de una historia marcada por el propósito divino. Cuando llegó el momento, el primero en salir fue Esaú. Su piel era rojiza y cubierta de vello, como si llevara un manto de pelo. Por eso le dieron ese nombre, que significa velludo. Pero inmediatamente después salió Jacob, y lo hizo sujetando con fuerza el talón de su hermano, como si desde el principio quisiera luchar por la primogenitura. Por esa razón, lo llamaron Jacob, que significa el que toma por el talón o el que suplanta. Imagina la escena: Rebeca agotada, Isaac observando con asombro y los siervos comentando lo extraño de aquel nacimiento. 2 hermanos gemelos, pero tan diferentes desde el primer instante. Esaú parecía un hombre rudo desde la cuna, mientras que Jacob ya mostraba astucia y determinación al aferrarse al talón de su hermano. Lo que parecía un simple detalle en el parto se convertiría en una señal profética, porque aquel gesto era una sombra de lo que vendría, una lucha constante entre ambos, una rivalidad que marcaría sus vidas y que mostraría que Dios había escogido un camino diferente para cumplir sus planes. Así comenzó la vida de Jacob, el hombre que más adelante sería llamado Israel, y de Esaú, el padre de los edomitas. Desde el primer día, la historia de estos hermanos nos enseña que el plan de Dios no depende de la fuerza humana ni del orden de nacimiento, sino de su soberanía y elección. 2. La bendición robada. El tiempo pasó y los gemelos crecieron.
Esaú se volvió un hombre fuerte, un cazador hábil que pasaba los días en el campo, persiguiendo animales y trayendo alimento a la familia. Jacob, en cambio, era más tranquilo, alguien que prefería quedarse en las tiendas cerca de su madre. Desde el principio se notaba la diferencia. Isaac amaba a Esaú porque disfrutaba de la caza que le traía, mientras que Rebeca tenía un cariño especial por Jacob. Un día, Esaú regresó agotado y hambriento del campo. Encontró a Jacob cocinando un guiso rojo y, sin pensarlo, le dijo: «Dame de ese guiso porque estoy desfalleciendo». Jacob aprovechó la ocasión y le respondió: «Véndeme hoy tu primogenitura». Esaú, despreciando lo sagrado, contestó: «¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?». Y así, por un plato de lentejas, Esaú entregó a Jacob su derecho de primogénito. Fue un momento decisivo, aunque Esaú no lo entendió en ese instante. Los años pasaron y llegó el día en que Isaac, ya viejo y con la vista débil, decidió bendecir al primogénito. Esa bendición no era solo palabras bonitas, era la transmisión de la promesa de Abraham, la herencia espiritual y material, la continuidad del pacto con Dios. Isaac llamó a Esaú y le pidió que saliera a cazar, que le preparara un guiso y entonces lo bendeciría. Pero Rebeca, que había escuchado la conversación, llamó rápidamente a Jacob y le dijo: «Escucha, tu padre va a bendecir a Esaú. Haz lo que te digo, ve al rebaño, tráeme 2 cabritos, yo los prepararé como a tu padre le gusta, y tú entrarás a recibir la bendición en lugar de tu hermano». Jacob dudó: «Pero madre, Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, pensará que me burlo de él, y en lugar de bendecirme, me maldecirá». Rebeca insistió: «Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Solo haz lo que te digo». Entonces Jacob obedeció. Rebeca le puso las ropas de Esaú y, para simular el vello de su hermano, cubrió sus brazos y su cuello con pieles de cabrito. Cuando Jacob entró ante su padre, Isaac, con la voz temblorosa por la edad, dijo: «¿Quién eres, hijo mío?». Jacob respondió: «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac dudó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Se acercó, lo tocó, y engañado por las pieles, creyó que era su hijo mayor. Le sirvió el guiso preparado, bebió del vino y finalmente pronunció la bendición: «Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Sírvante pueblos, naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan». Fue un momento solemne. Jacob, el menor, recibió la bendición que cambiaría la historia. Minutos después, Esaú regresó con su caza preparada. Entró a la tienda diciendo: «Padre, levántate y come de mi caza para que me bendigas». Isaac se estremeció, comprendiendo que había sido engañado. «¿Quién fue el que vino antes? Lo bendije, y bendito quedará». Esaú gritó con amargura: «Bendíceme también a mí, padre mío», pero la bendición ya había sido dada. Esaú lloró y rogó, pero solo recibió palabras de subordinación, que viviría de su espada y serviría a su hermano, aunque en algún momento rompería su yugo. Desde aquel día, el corazón de Esaú se llenó de odio. Juró que cuando su padre muriera, él mataría a Jacob, y Rebeca, temiendo por la vida de su hijo amado, lo envió lejos, a la casa de Labán en Harán. Jacob había obtenido la bendición, pero ahora debía enfrentar un largo camino de pruebas, porque aunque el plan de Dios se estaba cumpliendo, el precio del engaño traería consecuencias. 3. El sueño de Betel. Jacob huía con el corazón agitado. Esaú lo odiaba y había jurado matarlo, e Isaac y Rebeca lo enviaron lejos, hacia la tierra de Harán, donde vivía Labán, hermano de su madre. Jacob salió de Beerseba solo, sin riquezas ni compañía, cargando únicamente con el peso de la promesa y el miedo de lo que podía suceder. Después de caminar un día entero, cuando el sol comenzó a ponerse,
Buscó un lugar para descansar. No tenía una cama cómoda ni una tienda que lo protegiera. Tomó una piedra, la acomodó como almohada y se acostó en aquel campo abierto. Estaba cansado, pero también lleno de incertidumbre. En ese silencio de la noche, mientras las estrellas brillaban en lo alto, Jacob cerró los ojos y tuvo un sueño que transformaría su vida. En su visión apareció una escalera apoyada en la tierra cuya cima llegaba hasta el cielo. Y sobre esa escalera, ángeles de Dios subían y bajaban, como si fueran mensajeros, llevando las oraciones del hombre al cielo y trayendo respuestas de lo alto a la tierra. En la parte más alta estaba el Señor mismo, que le habló con voz firme y llena de promesas. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tuya y de tus hijos, que serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Imagina la escena. Un hombre solo, fugitivo, que no tenía nada en las manos, escuchando que Dios mismo le prometía un futuro glorioso, descendencia incontable y la presencia divina a su lado. Ese sueño no fue solo una visión, fue un pacto, una confirmación de que Jacob no estaba caminando sin rumbo, sino bajo el plan perfecto del Altísimo. Al despertar, Jacob se estremeció, miró a su alrededor, aún con el eco de la voz de Dios en su corazón, y exclamó con asombro: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Qué temible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Entonces tomó la piedra que había usado como almohada, la levantó como señal y derramó aceite sobre ella, consagrándola. A ese lugar le dio el nombre de Betel, que significa casa de Dios. Allí hizo un voto solemne: si Dios está conmigo, si me guarda en este camino en que voy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta te daré el diezmo. Jacob se levantó de Betel con un corazón diferente. Ya no era solo un fugitivo que huía del enojo de su hermano, ahora era un hombre que llevaba sobre sí la promesa de un Dios fiel, un pacto que lo acompañaría en cada paso de su viaje. Si esta historia está tocando tu corazón, haz una pausa un instante y verifica si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo hiciste, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos relatos bíblicos llenos de enseñanzas poderosas. Y cuéntame en los comentarios, ¿con qué parte de la vida de Jacob te identificas más? Tu respuesta puede inspirar a otros y juntos construiremos una comunidad que aprende de la palabra de Dios. 4. El encuentro con Raquel. Después del sueño en Betel, Jacob siguió su viaje hacia la tierra de sus parientes en Harán. Caminaba con esperanza renovada, pero también con cansancio. Imagina los días de viaje, bajo el sol del desierto, comiendo lo que podía y confiando en la promesa que Dios le había dado en aquella noche tan especial. Su destino era la casa de Labán, hermano de su madre Rebeca. Al llegar a las cercanías de Harán, Jacob vio un pozo en el campo. Alrededor estaban 3 rebaños de ovejas, esperando que alguien quitara la gran piedra que cubría la boca del pozo para darles agua. Se acercó curioso y preguntó a los pastores de dónde eran. Ellos respondieron: «Somos de Harán». Entonces Jacob, con el corazón acelerado, preguntó: «¿Conocen a Labán, hijo de Nacor?». Ellos contestaron: «Sí, lo conocemos». Y mientras hablaban, señalaron hacia el camino: «Ahí viene su hija Raquel con las ovejas».
Jacob levantó la vista y la vio. Raquel, pastora de ovejas, se acercaba con gracia, cuidando el rebaño de su padre. Para Jacob fue un instante inolvidable. Ella no solo era hermosa de aspecto, sino que representaba el inicio de una nueva etapa, la respuesta de Dios a su soledad. Conmovido y con una fuerza repentina, Jacob quitó la pesada piedra que cubría el pozo y dio de beber a las ovejas de Labán, mostrando así su disposición de servir y proteger. Al acercarse, Jacob se presentó y le dijo: «Yo soy Jacob, hijo de Rebeca, tu pariente». Entonces, emocionado, la besó y alzó su voz llorando. Era un llanto de alivio, de alegría y de esperanza, porque después de tanto huir y caminar, había encontrado familia, refugio y quizás el amor. Raquel, sorprendida y feliz, corrió a contar a su padre. Labán, al oír que Jacob, hijo de su hermana, había llegado, salió a recibirlo con abrazos y besos. Lo llevó a su casa y Jacob se quedó allí, compartiendo todo lo que le había sucedido. Al poco tiempo, Jacob se había ganado un lugar en la familia de Labán. Trabajaba con empeño, demostrando su habilidad para cuidar rebaños, pero, sobre todo, su corazón estaba cautivado por Raquel. La Biblia nos dice que Jacob amaba a Raquel desde el principio, y aquel amor lo llevaría a tomar decisiones que marcarían no solo su vida, sino también el futuro de las 12 tribus de Israel. 6. La lucha entre hermanas. La casa de Jacob se convirtió rápidamente en un lugar lleno de tensiones. Aunque Jacob amaba profundamente a Raquel, fue con Lea con quien comenzaron a multiplicarse los hijos. Cada nacimiento era como una herida en el corazón de Raquel, que seguía sin poder concebir. El dolor de la esterilidad en aquellos tiempos era inmenso, porque una mujer sin hijos se sentía incompleta, sin futuro y hasta avergonzada delante de los demás. Raquel miraba a su hermana Lea con celos. Cada vez que escuchaba el llanto de un recién nacido en la tienda de su hermana, sentía un nudo en el corazón. La Biblia dice que un día, en medio de su desesperación, Raquel le gritó a Jacob: «Dame hijos, o me muero». Sus palabras muestran la intensidad de su sufrimiento. Jacob, enojado, le respondió: «¿Acaso estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado fruto del vientre?» Entonces Raquel tomó una decisión. Entregó a su sierva Bilha a Jacob como concubina, para que tuviera hijos en su nombre. Era una costumbre de la época. Si una mujer no podía concebir, su sierva podía dar hijos en su lugar, y serían considerados de la esposa legítima. Jacob aceptó, y de Bilha nacieron Dan y Neftalí. Raquel, al verlos, dijo con satisfacción: «Dios me ha hecho justicia y me ha oído dándome un hijo». Y al nacer, Neftalí exclamó: «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido». Lea, al ver lo que Raquel había hecho, no se quedó atrás. Aunque ya tenía varios hijos, también quiso reafirmar su posición y entregó a su sierva Silpa a Jacob. De ella nacieron Gad y Aser. Lea celebraba diciendo: «¡Qué suerte la mía! Las mujeres me llamarán dichosa». Así, la familia crecía no solo en número, sino también en rivalidad. Era como una competencia constante. ¿Quién tendría más hijos? ¿Quién ganaría más atención de Jacob? ¿Quién sería más bendecida? Imagina la tensión en aquel hogar. Lea orgullosa porque seguía multiplicando descendencia y Raquel luchando por no sentirse menos. La Biblia incluso relata un episodio curioso. Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró unas mandrágoras en el campo, plantas que en la antigüedad se creía que ayudaban a la fertilidad, y las llevó a su madre. Raquel, al enterarse, le pidió a Lea que se las diera. Lea, dolida, le respondió: «¿Te parece poco haberme quitado a mi marido, que también quieres llevarte las mandrágoras de mi hijo?» Después de una negociación extraña, Raquel obtuvo las mandrágoras, y esa noche Lea fue con Jacob, concibiendo otra vez.
De esa unión nacieron más hijos para Lea, Isacar y luego Zabulón, y además una hija llamada Dina. Mientras tanto, Raquel seguía esperando el milagro en su propio vientre, un milagro que llegaría en el momento perfecto de Dios. La lucha entre hermanas no era solo un drama familiar, era también el escenario donde Dios estaba levantando las bases de un pueblo. Cada hijo, sin importar las tensiones que rodeaban su nacimiento, era parte del plan divino que llevaría a Jacob a convertirse en Israel, el padre de 12 tribus. 7. Más hijos de Lea. La vida en la casa de Jacob seguía llena de rivalidades, pero también de nacimientos que parecían no detenerse. Lea, la esposa que Jacob no había elegido, pero que Dios bendecía abundantemente, continuaba viendo cómo su vientre se abría una y otra vez, como si el cielo quisiera recordarle que no estaba olvidada. Después de los primeros 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá, y de la competencia que había surgido con Raquel y las siervas, Dios volvió a darle la gracia de concebir. Fue entonces cuando nació Isacar, cuyo nombre significa recompensa. Lea lo llamó así porque sintió que Dios le había pagado por su esfuerzo y por las mandrágoras que había recibido de su hijo Rubén. Pero la historia no terminó ahí. Poco después, volvió a concebir y dio a luz a otro hijo, Zabulón, cuyo nombre significa morada o habitación. Lea con esperanza declaró: Dios me ha dotado de buena dote. Ahora mi marido morará conmigo, porque le he dado 6 hijos. En esas palabras podemos sentir el anhelo profundo de Lea. No solo quería ser madre, quería ser amada, reconocida y valorada por Jacob. Cada nacimiento era para ella un grito de esperanza, una súplica silenciosa de que su esposo finalmente fijara los ojos en ella con el mismo amor con que miraba a Raquel. Y como si Dios quisiera darle todavía más honra, Lea también tuvo una hija, Dina. En un mundo donde los nacimientos masculinos eran más celebrados porque significaban herederos y guerreros, la llegada de Dina fue significativa. Ella se convertiría en una figura importante en la historia de Israel, aunque su vida traería momentos de gran dolor a la familia. Imagina la escena. El campamento de Jacob estaba lleno de voces infantiles, risas y llantos. Los hijos corrían entre las tiendas y cada uno representaba una futura tribu, aunque nadie en ese momento lo entendiera en toda su magnitud. Jacob, a pesar de sus preferencias, veía cómo su descendencia se multiplicaba como arena del mar, tal como Dios lo había prometido en Betel. Lea, aunque seguía sintiendo el peso de no ser la amada, podía alzar la cabeza sabiendo que era madre de la mayoría de los hijos de Jacob. Dios había escuchado su aflicción y la había colmado de descendencia. Y cada nombre, cada niño, llevaba consigo un mensaje. Rubén, mira, un hijo. Simeón, el Señor oyó. Leví, unido. Judá, alabanza. Isacar, recompensa. Zabulón, morada. Y ahora Dina, la única hija. La familia crecía y con ella crecía también el propósito de Dios. Sin que Jacob ni sus esposas pudieran verlo en su totalidad, las piezas se iban encajando en el gran plan divino. De estos hijos nacerían las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido que marcaría la historia del mundo. Amigo, si este relato está despertando algo en tu corazón, te invito a que apoyes este video con un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo para que más personas puedan escuchar esta palabra transformadora. Y escribe en los comentarios: Dios transforma el dolor en propósito. Repítelo conmigo, porque cada vez que lo escribimos y compartimos, recordamos que en las manos de Dios nada se pierde, todo se convierte en bendición. 8. El nacimiento de José. Raquel, la mujer que Jacob amaba desde el primer día que la vio junto al pozo, seguía viviendo con una herida profunda en su corazón. No podía tener hijos.
Había visto cómo Lea, su hermana, una y otra vez llenaba la casa de Jacob con nuevos nacimientos. Había soportado el dolor de ver a las siervas Bilha y Silpa darle hijos a su esposo en su nombre. Y aunque esos niños eran considerados parte de ella, Raquel sabía que su vientre seguía vacío y su alma cargada de tristeza. La Biblia nos muestra cómo Raquel había llorado, había luchado con envidia y había clamado al cielo. Parecía que el tiempo pasaba sin respuesta. Pero Dios, que había escuchado los lamentos de Lea en el pasado, ahora inclinó su oído hacia Raquel. Llegó el día en que el Señor se acordó de ella, abrió su matriz y permitió que quedara embarazada. Imagina la emoción de Raquel, después de años de espera, de frustraciones, de sentir que su vida no tenía fruto, ahora llevaba en su vientre al hijo que tanto había soñado. Cada día de aquel embarazo era como un regalo divino, una confirmación de que Dios no la había olvidado. Finalmente, llegó el momento del parto. Raquel dio a luz a un niño y con lágrimas de alegría lo llamó José, que significa Él añadirá. Con este nombre, Raquel no solo celebraba lo que Dios le había dado, sino que también expresaba un deseo y una fe, que el Señor le añadiría más hijos. Ella dijo: Dios ha quitado mi afrenta, porque en aquellos tiempos ser estéril era considerado una deshonra. Y añadió: el Señor me dé otro hijo. Para Jacob, el nacimiento de José fue un acontecimiento especial. No era solo un hijo más entre tantos, era el hijo de la mujer que siempre había amado con todo su corazón. Desde ese día, José ocuparía un lugar especial en la vida de su padre. Su llegada fue como un rayo de luz en medio de tanta rivalidad y dolor en la familia. Con la llegada de José, la historia tomó un giro. Aunque Jacob ya tenía muchos hijos, este niño se convertiría en el centro de la atención, el favorito de su padre, aquel a quien vestiría con una túnica de colores y quien tendría sueños proféticos que cambiarían el rumbo de toda la familia. Pero en este punto de la historia, José era simplemente un bebé amado, fruto de la paciencia, la fe y la misericordia de Dios hacia Raquel. Este nacimiento no fue uno más. Fue el cumplimiento de un tiempo de espera, el inicio de un propósito mayor. Porque a través de José, Dios comenzaría a tejer uno de los capítulos más emocionantes y poderosos de la Biblia, el camino hacia Egipto y la preservación de Israel en medio del hambre y la prueba. 9. El regreso a Canaán. Los años habían pasado en la tierra de Harán. Jacob, con el paso del tiempo, ya no era el joven que había huido con miedo de la ira de su hermano Esaú. Ahora era un hombre maduro, con esposas, hijos, siervos y una gran cantidad de rebaños que había ganado trabajando bajo la mano de su tío Labán. Sin embargo, su corazón sabía que Harán no era su lugar definitivo. La promesa de Dios, la misma que escuchó en Betel cuando vio la escalera al cielo, era clara. La tierra que él le daría estaba en Canaán. Entonces Dios habló a Jacob y le dijo: vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Estas palabras no eran solo una orden, sino también una promesa de protección. Jacob obedeció, pero en su interior había un temor que no podía ignorar. ¿Qué pasaría cuando se encontrara nuevamente con Esaú, aquel hermano al que había engañado y que había jurado matarlo? Con su familia y su ganado, Jacob emprendió el regreso. Cada paso lo acercaba no solo a la tierra prometida, sino también a una confrontación inevitable. En medio de esa tensión, envió mensajeros por delante para avisar a Esaú que regresaba. Les pidió que dijeran: tu siervo Jacob dice esto. He morado con Labán y me he detenido hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros volvieron con una noticia que llenó de miedo el corazón de Jacob. Esaú venía a su encuentro y traía consigo a 400 hombres.
Jacob se sintió pequeño, vulnerable, como si todo lo que había construido pudiera desmoronarse en un instante. Entonces dividió a su familia y a su gente en dos campamentos, pensando, si Esaú ataca a un campamento, el otro podrá escapar. Esa noche, en medio de la angustia, Jacob hizo algo que marcó su vida. Levantó una oración sincera a Dios. Le dijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No soy digno de todas las misericordias, ni de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y hiera a la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob sabía que no podía enfrentar este encuentro con su propia fuerza. Su única esperanza estaba en aferrarse a las promesas de Dios. Por eso, además de orar, preparó un gran presente para Esaú: manadas de cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos. Lo envió por delante, con la esperanza de que el corazón de su hermano se suavizara. Esa noche, al quedarse solo, sucedió algo sobrenatural. Jacob se encontró luchando con un hombre misterioso hasta que rayaba el alba. Pero aquel no era un hombre común. Era un mensajero celestial, un enviado de Dios. Jacob peleó con todas sus fuerzas hasta que el ángel tocó su cadera y la descoyuntó. Aún herido, Jacob no soltó a aquel ser y declaró con firmeza, «No te dejaré si no me bendices». El ángel le preguntó, «¿Cuál es tu nombre?». Él respondió, «Jacob». Entonces el ángel dijo, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Ese fue el momento en que Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, el hombre transformado por Dios. Aunque salió cojeando de aquella lucha, salió también con una nueva identidad y con la certeza de que no estaba solo. Dios estaba con él en ese regreso, y esa bendición sería más poderosa que cualquier temor. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, diciendo, «He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida». Así, con el amanecer, Jacob siguió su camino hacia el encuentro con Esaú, no como el hombre que huía lleno de miedo, sino como Israel, el que había recibido la bendición y la promesa renovada de su Dios. 10. La reconciliación con Esaú. El amanecer trajo consigo el momento más temido por Jacob. Después de años de distancia, de huida y de silencios, el encuentro con Esaú ya no podía evitarse. Jacob había luchado con el ángel durante la noche y había recibido un nuevo nombre, Israel. Aunque su cadera estaba herida y cojeaba, su espíritu estaba fortalecido. Ya no era el mismo hombre que engañaba y huía. Ahora era un hombre transformado por Dios, pero aún así, su corazón seguía temblando ante la posibilidad de que Esaú viniera con furia y espada. Desde lejos, levantó la vista y vio a su hermano acercándose con 400 hombres. Imagina la tensión de aquel momento. El polvo levantándose en el horizonte, los hombres marchando tras Esaú, y Jacob observando con el corazón acelerado. Pensaba en sus esposas, en sus hijos pequeños, en los rebaños que había trabajado durante años. Todo podía perderse en un instante. Con humildad y estrategia, Jacob organizó a su familia, primero las siervas con sus hijos, luego Lea con los suyos, y al final Raquel con José. Pero él mismo se adelantó, mostrando que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Al acercarse, Jacob se inclinó hasta el suelo 7 veces, un gesto de respeto, sumisión y arrepentimiento. Cada inclinación era como una súplica silenciosa. «Hermano, no vengas contra mí con ira». Y entonces ocurrió lo inesperado. Esaú, que durante años había guardado odio en su corazón, corrió hacia Jacob, pero no con espada,
sino con brazos abiertos. Lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Los dos hermanos, que una vez habían sido enemigos, lloraron juntos. Lágrimas que lavaban el pasado, lágrimas que sanaban viejas heridas. Los hombres de Esaú quedaron sorprendidos y la familia de Jacob observaba con asombro. Ese abrazo no fue solo entre dos hermanos, fue una señal de que Dios había respondido a la oración de Jacob, tocando el corazón de Esaú y cambiando lo que parecía imposible. Esaú, mirando a la familia que acompañaba a Jacob, preguntó: ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Uno por uno, las esposas y los hijos se acercaron, inclinándose delante de Esaú, mostrando respeto y buscando su paz. Jacob también insistió en darle a su hermano los regalos que había preparado, rebaños y manadas que representaban no solo riqueza, sino también una forma de restituir lo que había tomado con engaño. Esaú al principio se negó, diciendo: tengo bastante, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Pero Jacob insistió: te ruego que lo recibas, porque he visto tu rostro como si viera el rostro de Dios, y me has recibido con agrado. Acepta pues mi presente, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay es mío. Finalmente Esaú aceptó los regalos. Fue un momento de reconciliación verdadero. El odio que un día llenó el corazón de Esaú había sido sustituido por el perdón. El temor que dominaba a Jacob se convirtió en alivio y gratitud. Aunque Esaú quiso que marcharan juntos, Jacob, con sabiduría, decidió avanzar más despacio por causa de los niños y el ganado. Se separaron en paz, cada uno tomando su camino, pero esta vez ya no como enemigos, sino como hermanos reconciliados. La reconciliación de Jacob y Esaú nos recuerda que el poder de Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Lo que parecía una tragedia inevitable se convirtió en un abrazo inesperado, en un testimonio de que la gracia divina es capaz de sanar las heridas más profundas. 11. La tragedia de Dina. La familia de Jacob, que ya era numerosa, se estableció en la región de Siquem, una ciudad cananea. Allí, en medio de los pueblos extranjeros, vivía Dina, la única hija de Jacob y Lea, hermana de 12 varones. Dina, curiosa y joven, un día salió a conocer a las muchachas de aquella tierra. No imaginaba que aquella visita desencadenaría un doloroso episodio para toda su familia. En ese lugar vivía Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra. Cuando vio a Dina, se sintió atraído por ella. La tomó y la deshonró, cometiendo un acto de violencia que llenaría de vergüenza y furia a la casa de Jacob. Después de lo ocurrido, Siquem se encaprichó con Dina. La Biblia dice que su alma se apegó a ella, que la amó y quiso casarse con ella. Siquem habló con su padre Hamor, pidiéndole: consígueme por mujer a esta joven. Mientras tanto, la noticia llegó a Jacob, quien se enteró de lo sucedido. Guardó silencio hasta que sus hijos regresaran del campo con el ganado, porque sabía que esto no era un asunto pequeño. Cuando los hijos de Jacob escucharon lo ocurrido, se llenaron de ira. La Biblia dice que se indignaron en gran manera, porque Siquem había cometido una vileza en Israel al deshonrar a su hermana Dina. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar con Jacob para proponer un arreglo. Le dijo que su hijo deseaba casarse con Dina y que incluso estaban dispuestos a abrir sus tierras y hacer alianzas matrimoniales con la familia de Jacob. Prometió dar y recibir hijas, compartir la tierra y ofreció pagar cualquier dote que se pidiera. Pero los hijos de Jacob, llenos de furia, respondieron con engaño. Dijeron que no podían dar a su hermana a un hombre incircunciso, porque eso sería una deshonra. Sin embargo, propusieron una condición: si todos los varones de la ciudad se circuncidaban como ellos, entonces podrían vivir juntos, casarse entre sí y formar un solo pueblo. Hamor y Siquem
aceptaron la propuesta con entusiasmo. Siquem, tan encaprichado con Dina, no dudó en cumplir cualquier condición. Convencieron a los hombres de su ciudad, diciendo que era una buena oportunidad. Sus ganados, sus bienes y todo lo que tienen serán nuestros. Entonces, todos los varones de Siquem aceptaron y se circuncidaron. Pero al tercer día, cuando estaban más adoloridos y débiles por la circuncisión, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus espadas, entraron en la ciudad con furia y mataron a todos los hombres, incluyendo a Hamor y a Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron con ella. Después, los demás hijos de Jacob se unieron al saqueo. Tomaron ovejas, vacas, asnos, riquezas y hasta a las mujeres y niños de la ciudad. Lo que comenzó como una afrenta personal se convirtió en una matanza. Cuando Jacob se enteró de lo sucedido, reprendió con dureza a Simeón y a Leví. Les dijo: «Me habéis turbado con hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, cananeos y fereceos. Siendo nosotros pocos en número, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Pero ellos respondieron con frialdad: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? El corazón de Jacob estaba dividido. Por un lado entendía la indignación de sus hijos, pero por otro sabía que la violencia desmedida ponía en riesgo a toda la familia. Este episodio mostró la fragilidad de la convivencia entre Israel y los pueblos vecinos, y también reveló la dureza y la ira que ya comenzaban a crecer en el carácter de algunos de sus hijos. La tragedia de Dina no solo fue una herida en la familia de Jacob, sino también una advertencia de los peligros de mezclarse con las costumbres y los pueblos que no conocían al Dios verdadero. Fue un recordatorio de que, aunque Dios estaba cumpliendo su promesa de multiplicar a Jacob, el camino estaría marcado por pruebas, conflictos y decisiones difíciles. Si estás disfrutando de esta historia bíblica y sientes que Dios te está hablando a través de ella, detente un momento y comparte este video con un amigo o familiar que también necesite escuchar este mensaje. Y en los comentarios escribe: «Quiero ser parte del plan de Dios como Jacob y sus hijos». Escribiéndolo juntos, multiplicamos esta enseñanza y ayudamos a que llegue a más corazones. 12. La muerte de Raquel. Después de muchos años de luchas, reconciliaciones y cambios, Jacob continuaba su camino hacia la tierra que Dios le había prometido. Su familia era grande. Esposas, hijos, siervos y rebaños lo acompañaban como evidencia de la bendición divina. Pero en medio de ese crecimiento, también tendría que enfrentar uno de los momentos más tristes de toda su vida: la muerte de la mujer que más amaba. Raquel, la esposa por la que Jacob había trabajado 14 años, la mujer que había llenado su corazón desde aquel día junto al pozo, estaba embarazada nuevamente. Ella ya había dado a luz a José, el hijo tan esperado que había traído alegría a su hogar. Pero ahora llevaba en su vientre al que sería su segundo hijo, sin imaginar que ese parto sería también el último. Mientras viajaban de Betel hacia Efrata, Raquel comenzó a tener dolores de parto. No era un momento oportuno. Estaban en el camino, sin las comodidades de un hogar, y las condiciones eran difíciles. El parto se complicó rápidamente, y la Biblia dice que sufrió muchísimo. La partera, al ver su angustia, intentó animarla con estas palabras: «No temas, porque también tendrás este hijo». Con gran esfuerzo, Raquel dio a luz, pero el dolor era tan intenso que supo en su corazón que no sobreviviría. En sus últimos momentos de vida, con lágrimas y voz entrecortada, llamó al niño Benoni, que significa «hijo de mi dolor». Para Raquel, aquel niño era a la vez un regalo y una herida. Había entregado su vida para traerlo al mundo. Jacob, al recibirlo en sus brazos, no quiso que aquel niño cargara toda su vida con un nombre de tristeza.
así que lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi diestra o hijo de la mano derecha, un nombre de honor, fuerza y bendición. En ese cambio de nombre podemos ver cómo Jacob transformó la tragedia en esperanza, aunque su corazón estaba destrozado. Raquel murió en el camino y fue sepultada allí mismo, en Efrata, que es Belén. Jacob, con profundo dolor, levantó una columna sobre su tumba, un monumento que permaneció como testimonio del amor que le tuvo. A diferencia de los demás patriarcas y matriarcas que fueron sepultados en la cueva de Macpela, Raquel quedó enterrada junto al camino, como una figura que siempre recordaría a su familia el precio del amor y el dolor de la pérdida. Imagina la escena: Jacob rodeado de sus hijos, intentando ser fuerte por ellos, pero con lágrimas corriendo por su rostro. José, todavía joven, viendo cómo su madre partía. Los demás hermanos observando en silencio. Y en medio del llanto, un recién nacido, Benjamín, símbolo de que la vida continúa aun cuando la muerte toca lo más profundo del alma. La muerte de Raquel marcó a Jacob para siempre. Nunca dejó de amarla ni de recordarla. Más adelante, en sus últimos años, cuando habló con José en Egipto, aún mencionó con dolor aquel día en que su amada murió en el camino a Efrata. Este episodio nos muestra que incluso los hombres más bendecidos por Dios no están exentos del sufrimiento. Jacob había recibido promesas, visiones, victorias y reconciliaciones, pero también lágrimas y pérdidas. Y así como la historia de Raquel terminó en Belén, en esa misma tierra, siglos después, nacería otro hijo especial, Jesús, el Salvador, cerrando un ciclo divino que comenzaba con dolor, pero culminaría en esperanza eterna. 13. Los 12 hijos de Jacob. Después de muchos años, alegrías y dolores, la familia de Jacob ya no era pequeña. Dios había cumplido lo que le prometió en Betel. Su descendencia comenzaba a multiplicarse como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Cada hijo que nacía llevaba consigo una historia, un significado y, sobre todo, un propósito dentro del plan divino. Jacob tuvo 12 hijos y una hija llamada Dina. Estos 12 hijos no eran simplemente hermanos. Se convertirían en los padres de las 12 tribus de Israel, la base del pueblo escogido de Dios. Los hijos fueron: 1. Rubén, el primogénito, hijo de Lea. Su nombre significa mira, un hijo. Representaba la esperanza de Lea de ganar el amor de Jacob. Sin embargo, más adelante, perdería su lugar de privilegio por sus acciones. 2. Simeón, también hijo de Lea, cuyo nombre significa el Señor ha oído. Era un recordatorio de que Dios escuchó la aflicción de su madre. 3. Leví, de Lea, cuyo nombre significa unido. De sus descendientes nacerían los sacerdotes que servirían en el templo. 4. Judá, igualmente de Lea, cuyo nombre significa alabanza. De su linaje nacería el rey David y siglos después el Mesías, Jesús. 5. Dan, hijo de Bila, la sierva de Raquel. Su nombre significa juzgar. 6. Neftalí, también de Bila. Su nombre significa mi lucha. Reflejaba el conflicto constante entre las hermanas Raquel y Lea. 7. Gad, hijo de Silpa, sierva de Lea. Su nombre significa fortuna o tropa. 8. Aser, también de Silpa. Su nombre significa feliz. 9. Isacar de Lea, cuyo nombre significa recompensa. Lea lo vio como un premio de Dios por su esfuerzo. 10. Zabulón, igualmente de Lea. Su nombre significa morada o habitación. 11. José, hijo de Raquel, el hijo amado. Su nombre significa Él añadirá. Jacob lo amaba más que a los demás, y su historia cambiaría el destino de toda la familia. 12. Benjamín, el último, también hijo de Raquel. Su madre lo llamó Benoni, hijo de mi dolor, pero Jacob lo nombró Benjamín, hijo de mi diestra. Imagina el campamento de Jacob lleno de vida. 12 hijos con personalidades distintas, jugando, peleando,
aprendiendo a cuidar el ganado, creciendo en medio de tensiones, pero también bajo la sombra de la promesa divina. Cada nacimiento había sido acompañado de circunstancias únicas: lágrimas, celos, luchas, alegría y hasta dolor. Sin embargo, todos juntos formaban la obra maestra de Dios en la vida de Jacob. Jacob, que ahora llevaba también el nombre de Israel, no podía imaginar en ese momento que cada uno de estos hijos se convertiría en el fundador de una tribu. Rubén, Simeón, Judá, José y los demás serían los pilares de un pueblo que atravesaría la historia y que aún hoy es recordado en cada rincón del mundo. Los nombres de estos 12 hijos no solo quedaron escritos en la Biblia, sino también grabados en el destino eterno. Más adelante, el libro de Apocalipsis revela que en la Nueva Jerusalén habrá 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso significa que lo que comenzó en la tienda de Jacob, con el llanto de bebés y la rivalidad de esposas, estaba destinado a trascender por toda la eternidad. Los 12 hijos de Jacob no eran perfectos. Algunos eran celosos, otros violentos, otros orgullosos. Pero Dios, en su soberanía, decidió usarlos para levantar una nación santa, un pueblo escogido para llevar su luz a las naciones. Así, Jacob, el hombre que había huido con temor, se convirtió en padre de una multitud. Su mesa estaba rodeada de hijos, y aunque su historia aún tendría lágrimas y conflictos, lo cierto es que la promesa de Dios seguía avanzando, paso a paso, a través de su descendencia. 14. José, el hijo amado y envidiado. Entre todos los hijos de Jacob, hubo uno que ocupó un lugar especial en su corazón: José, el primogénito de Raquel, la mujer que Jacob siempre había amado con toda su alma. Para Jacob, José no era simplemente uno más de sus hijos. Era el recuerdo viviente de su gran amor y la respuesta al milagro que Raquel había esperado durante tantos años. Por eso, desde pequeño, José fue tratado con un cariño particular, un afecto que se notaba en cada gesto. La Biblia nos cuenta que Jacob hizo para José una túnica especial, una túnica de muchos colores. Este detalle puede parecer pequeño, pero en aquellos tiempos era un símbolo de honra, de distinción y de preferencia. Esa prenda no solo lo abrigaba, sino que hablaba a todos de que José era el hijo predilecto. Y esto despertó en sus hermanos algo muy peligroso: la envidia. Mientras Rubén, Simeón, Judá y los demás salían al campo a pastorear y trabajar bajo el sol, José quedaba a menudo bajo la mirada protectora de su padre. Los hermanos comenzaron a sentir que no había justicia, que Jacob lo ponía por encima de ellos. Esa tensión crecía cada día más hasta convertirse en un odio silencioso que marcaba la convivencia. Pero lo que encendió aún más las brasas de la envidia fueron los sueños de José. La Biblia relata que José comenzó a tener sueños proféticos, visiones dadas por Dios que mostraban su futuro. En uno de ellos soñó que estaban en el campo atando gavillas, y de repente la gavilla de José se erguía y permanecía firme, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Al contarles este sueño, sus hermanos lo odiaron más todavía. ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿Nos gobernarás de verdad? Otro día, José tuvo un nuevo sueño. Esta vez veía el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando contó este sueño a su padre y a sus hermanos, la tensión fue aún mayor. Jacob, aunque lo reprendió diciendo: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti?, guardó las palabras en su corazón, percibiendo que tal vez había un propósito divino en esas visiones. Los hermanos, en cambio, ya no podían ocultar su resentimiento. Cada vez que lo veían con su túnica de colores, cada vez que recordaban sus palabras sobre los sueños, el veneno de la envidia crecía en sus corazones.
Ya no lo trataban como a un hermano, sino como a un rival, alguien que debía ser derribado antes de que realmente se cumpliera aquello que anunciaba. José, en su inocencia juvenil, quizás no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba revelando. Era apenas un muchacho de 17 años, pero Dios ya lo estaba preparando para un destino extraordinario. Su vida no sería fácil. De hecho, muy pronto caería en una serie de pruebas y traiciones que pondrían a prueba su fe. Pero lo que sus hermanos veían como motivo de odio, Dios lo estaba usando para tejer un plan de salvación no solo para la familia de Jacob, sino para todo un pueblo. Imagina ese ambiente en el campamento de Jacob. La risa de José al contar sus sueños, el rostro serio de sus hermanos, el gesto reflexivo de Jacob que recordaba las promesas de Dios. Era un hogar bendecido, pero también dividido por favoritismos, celos y rivalidades. Un terreno fértil para que Dios comenzara a mover las piezas de una historia que cambiaría el rumbo de Israel. José no era simplemente el hijo amado, era el instrumento escogido. Pero antes de brillar en Egipto tendría que pasar por el pozo de la traición, el dolor de la esclavitud y la prisión de la injusticia. Su túnica de colores pronto sería manchada de sangre, y la envidia de sus hermanos abriría el camino hacia un destino que solo Dios podía ver en su totalidad. 15. El destino que marcaría la historia. El resentimiento de los hermanos de José ya no podía contenerse. Cada mirada hacia la túnica de colores que su padre le había regalado les recordaba que no eran los preferidos. Cada palabra sobre sus sueños era como un golpe a su orgullo. El corazón de ellos se llenó de envidia, y esa envidia pronto se convirtió en odio y deseo de eliminarlo. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando lejos, en Siquem. José, obediente, partió con disposición, sin sospechar lo que le esperaba. Al verlo acercarse desde la distancia, sus hermanos comenzaron a murmurar entre ellos: «Ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Pero Rubén, el primogénito, intervino. No quería que la sangre de su hermano quedara en sus manos. Propuso en secreto echarlo en una cisterna vacía con la intención de salvarlo más tarde. Así, cuando José llegó, confiado y sonriente, sus hermanos lo tomaron por la fuerza, le arrancaron la túnica de colores, símbolo del amor de su padre, y lo arrojaron en un pozo seco. Imagina el dolor de José, un muchacho de apenas 17 años, traicionado por sus propios hermanos, gritando desde la oscuridad de la cisterna, pidiendo ayuda, sin entender por qué lo odiaban tanto. Aquella escena muestra la dureza del corazón humano cuando se deja dominar por la envidia. Mientras comían tranquilamente, vieron acercarse una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, rumbo a Egipto. Entonces Judá, con frialdad calculadora, propuso: «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Así José fue sacado de la cisterna y vendido por 20 piezas de plata a los mercaderes. Atado, humillado y llorando, fue llevado lejos, rumbo a Egipto. Sus hermanos lo vieron marchar, sin imaginar que estaban entregando en manos extranjeras al hombre que un día sería instrumento de salvación para todos ellos. Pero aún faltaba encubrir el crimen. Tomaron la túnica de colores de José, la mancharon con la sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob, su padre. Cuando Jacob la reconoció, exclamó con un grito desgarrador: «La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado». El dolor de Jacob fue indescriptible. Rasgó sus vestidos, se vistió de luto y lloró por muchos días.
Ninguno de sus hijos pudo consolarlo. El corazón de un padre que pierde a su hijo favorito no encuentra alivio. Jacob se negó a ser consolado, diciendo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Mientras tanto, José, el joven soñado y amado, marchaba como esclavo hacia Egipto. Sus lágrimas caían, pero su destino no era el final. Lo que parecía tragedia era parte de un plan mucho mayor. Dios estaba tejiendo en secreto la salvación de toda la familia de Jacob. Aquel día, la vida de José cambió para siempre. Pasó de hijo amado a esclavo vendido. Pero en los cielos, Dios seguía teniendo el control. La historia apenas comenzaba, y lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios lo transformaría en bien. Ese momento fue decisivo. El pozo, la venta, la túnica ensangrentada y el luto de Jacob marcaron un antes y un después en la historia. El destino de José no era morir en la cisterna, sino llegar a Egipto para cumplir un propósito divino que nadie podía detener. La historia completa de Jacob y sus 12 hijos nos recuerda que la vida no siempre sigue un camino recto ni perfecto. Fue una familia marcada por engaños, celos, rivalidades, pérdidas y lágrimas. Jacob lloró la muerte de su amada Raquel. Sufrió al creer que había perdido a José y vio cómo sus propios hijos se dividían por la envidia. ¿Acaso no es esto lo que muchos de nosotros vivimos en nuestros hogares? Familias quebradas, heridas que parecen imposibles de sanar y dolores que nos acompañan día tras día. Pero en medio de toda esa confusión, Dios nunca dejó de obrar. A través de los errores y del sufrimiento, fue levantando las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido que llevaría su nombre por generaciones. Lo que parecía caos era en realidad parte de un plan mayor. Esta historia toca nuestro corazón porque nos enseña que nuestros fracasos no tienen la última palabra. Tal vez hoy sientes el peso de la traición, la falta de amor o la división en tu propia familia. Pero al igual que Jacob, puedes aferrarte a la promesa de que Dios es capaz de transformar el dolor en propósito y la pérdida en bendición. La vida de Jacob y sus 12 hijos nos conecta con nuestra propia realidad, pero también nos muestra la solución. En Dios hay esperanza, restauración y futuro. Él es especialista en convertir hogares marcados por lágrimas en testimonios de victoria. Así como Jacob, tú también puedes mirar atrás y ver que cada paso, los buenos y los malos, forman parte de una historia mucho más grande que Dios está escribiendo contigo. Hemos recorrido juntos la emocionante historia completa de Jacob y sus 12 hijos, una historia llena de luchas, lágrimas y también de la fidelidad de Dios. Si esta palabra tocó tu vida, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos relatos bíblicos que transformarán tu manera de ver la vida. Déjame un comentario con esta frase: mi dolor también puede convertirse en propósito. Escríbelo ahora mismo, porque al declararlo juntos, estaremos proclamando que Dios sigue obrando en nuestras familias y en nuestras historias. Y no olvides compartir este video para que más personas encuentren esperanza en la palabra de Dios.